Me salí el Facebook. Aquí está. ¿De qué estamos esperando? Buenos días, estamos esperando que haya un número importante de personas e iniciamos en unos minuticos, iniciaremos. Gracias, muchas gracias por su puntualidad y por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a quienes decidieron aceptar nuestra invitación a esta charla que hemos denominado COVID-19, una oportunidad para empresarios y contadores. Mi nombre es Mauricio González, contador público, especialista en normas internacionales y de contabilidad, de información financiera y en gerencia financiera. Soy el gerente general de BIG Consulting SAS, una firma especializada en asesorías contables, tributarias, financieras, revisoría fiscal, NIF, además docente universitario durante más de 20 años. ¿Por qué quisimos hacer esta charla? Porque como su nombre lo indica, vemos el COVID-19 como una oportunidad, no solamente para nosotros, para nuestro trabajo como contadores, sino para los empresarios. Queremos verlo desde el optimismo y generamos, creemos que podemos generar algunos cambios positivos desde nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a interactuar en esta charla? La primera parte tiene que ver con una reflexión de lo que está pasando, de lo que pasa en la economía en el mundo, de lo que está pasando con nuestro trabajo como contadores públicos, como revisores fiscales, como asesores financieros, como como no simplemente espectadores que estamos ahí presentes, sino que queremos generar cambios, queremos aportar a este cambio que se viene después de toda esta pandemia y de todo lo que hemos vivido. Y ya en la segunda parte haremos un recuento de los decretos que han generado en el caso de nuestra profesión como contadores, como revisores fiscales, han generado un impacto importante en la forma en que trabajamos, en la información que recibimos y en los retos que se nos vienen hacia adelante en nuestra forma de trabajar.
Y además, yo estaré pendiente a medida que vaya hablando de los comentarios, de las inquietudes que ustedes tengan y si los puedo responder en el momento, los voy respondiendo y si no, al final hacemos una sesión de preguntas y responderemos las inquietudes que ustedes tengan respecto en especial sobre las normas, las últimas normas que han salido. Empezaremos un repaso de las normas, de las normas de las últimas que salieron. Hablaremos especialmente del decreto que generó el auxilio a las nóminas que ha tenido un importante efecto, pero que además ha generado inquietudes. Hablaremos de eso, hablaremos sobre el cambio en el aporte a la seguridad social, sobre la oportunidad que tienen las empresas respecto del régimen de insolvencia, que creemos y consideramos que es una oportunidad importante para las empresas para que generen empleo, para que no haya quiebra de tantas empresas. Entonces haremos una reflexión sobre ese tema. Es la forma en que vamos a trabajar. La primera parte, como les decía, es una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo, no solo en el mundo, sino en Colombia, y lo que tiene que ver con el impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía, en nuestro trabajo y demás. Entonces, eh, iniciando la reflexión que tenemos que hacer es que el COVID-19 en general nos cambió la vida a todos nos cambió la vida, nos cambió la forma de trabajar, nos cambió y ahorita lo que hay más certezas que incertidumbres en nuestra forma de trabajar, en todo el efecto normativo, en todo lo que va a pasar hacia adelante. Las empresas han venido tomando decisiones de acuerdo a las situaciones que se han venido presentando, a las normas que generan en los gobiernos, en el caso específico del gobierno colombiano. Los países han decidido, hay países que han decidido fortalecer su sistema de salud, entonces generaban políticas de confinamiento agresivas. Hay países en los que prima o ha primado la economía sobre la salud de las personas, entonces sus medidas de confinamiento no han sido tan estrictas, caso Estados Unidos, donde prima la economía sobre la salud de las personas. Entonces, en este momento lo que está pasando, lo que genera toda esta serie de normas es incertidumbre para las empresas, incertidumbre para las personas, para los trabajadores, porque los gobiernos han venido, como dije, tomando medidas respecto o medidas en lo que ha venido pasando. ¿Sí? Eso nos deja una lección y es que la economía en algunos países y en general en la mayoría de países está primando sobre la salud de las personas. Por eso los países ya han empezado a levantar las medidas de confinamiento sin esperar que haya una cura, una vacuna contra el COVID-19. Pues eso genera incertidumbre, genera de alguna manera, no sabemos qué va a pasar. Entonces, un poquito es la reflexión que queremos hacer acá. Otro impacto importante y que nos afecta directamente, como ha habido un confinamiento, es el trabajo en línea, el trabajo online, la economía, se ha denominado la economía de las plataformas. O sea, empezamos a trabajar ya no desde nuestros sitios de trabajo, sino desde casa, desde casa. Eso implicará que los gobiernos, porque vamos a seguir así durante un buen tiempo, los gobiernos tendrán que generar leyes que reglamenten de manera adecuada ese trabajo en casa, porque en Colombia esa legislación aún no existe, es una legislación todavía muy incipiente respecto de lo que está pasando hoy, que de ese trabajo en casa. Adicionalmente, para los que tenemos equipos de trabajo a cargo, ¿cómo vamos a hacer para vigilar el trabajo, para generar planeación adecuada de ese trabajo, sabiendo que nuestros subalternos, las personas que tendremos a cargo, no van a estar presentes ahí con nosotros? Tuvimos que aprender a manejar nuevas herramientas de trabajo, nuevas herramientas tecnológicas, nuevas plataformas. A nosotros se nos volvió común el TeamViewer, el EDIDEX, ahora el Zoom para las reuniones. Tenemos que aprender a manejar esto. Ahora este tema de las conferencias virtuales se ha vuelto bien importante, estas charlas virtuales, para que todos, las reuniones que hacíamos presenciales ya las vamos a tener que hacer virtuales. Todas aquellas reuniones de planeación, de planeación de nuestro trabajo tendremos que hacerlas virtuales. Y el control que haremos
también tendremos que hacerlo virtual. De alguna manera ya hay software especializados en controlar trabajo en casa, además, entonces tenemos que aprender a trabajar todas esas herramientas, ¿cierto? Vamos a empezar a seguir trabajando desde casa. Nosotros que ejercemos trabajo administrativo, tenemos que a seguir trabajando desde casa, entonces tenemos que planearlo de manera adecuada. Y como les decía, los gobiernos tendrán que legislar sobre ese trabajo en casa, ¿cierto? Los gobiernos tendrán que generar políticas que fomenten ese trabajo en casa. Ya había un buen número de personas trabajando online. Como les decía, ya existe una economía de las plataformas. Las plataformas digitales se han fortalecido, se han robustecido. El empleo online, el empleo desde casa se fortalecerá y los gobiernos tendrán que generar leyes que fortalezcan ese modo de trabajar, ¿cierto? En el caso de las empresas, como les decía hace un rato, están tomando decisiones primero para sobrevivir. Es lo que están haciendo las empresas, tomando decisiones para sobrevivir y principalmente evitar masacres laborales. Entonces, esas decisiones que se han tomado, por ejemplo, de generar licencias no remuneradas, enviar a vacaciones a los empleados, suspender contratos, de alguna manera son figuras que permite la ley. Y si se hacen de manera adecuada, pensando en el bienestar de la empresa y de los empleados, pues yo no le veo, digamos, de alguna manera ninguna cosa que no sea adecuada, ¿cierto? Porque hacia adelante tendremos que tomar decisiones basadas en el distanciamiento social. El distanciamiento social, a pesar de que algunos renglones de la economía van a empezar a laborar, ese distanciamiento social se va a mantener. Entonces, los procesos de producción tendrán que tener en cuenta eso, los procesos de trabajo en las empresas tendrán que tener en cuenta eso. Ya las empresas que están trabajando deben tener protocolos que garanticen que las personas tengan ese distanciamiento social de alguna manera hacia adelante. Así como les decía, se va a fortalecer la economía de las plataformas, también se va a fortalecer a una economía de distanciamiento social, lo que marcará un nuevo patrón cultural, ¿cierto? Un patrón cultural en el que generará o predominará la desconfianza de las personas, o sea, ya las personas o tendremos miedo un poquito de salir a la calle, de juntarnos con otras personas, ¿cierto? De alguna manera lo que se pide es mesura, es acompañamiento, es que todos tengamos y seamos conscientes de que la cura contra el virus, la vacuna contra el virus no se ha desarrollado y aún tarda en que eso se desarrolle. Entonces, esta economía del distanciamiento, la cultura del distanciamiento social, seguirá, ¿cierto? En el plano económico y en el caso específico de Colombia, para el corte 2020 ya se prevé que habrá una recesión. Una recesión, en el caso colombiano, una contracción de la economía del 1,8 del Producto Interno, ¿cierto? Y los más optimistas prevén un desarrollo que es como el más optimista, prevé un decrecimiento del 0,4, ¿cierto? Una tasa de desempleo al finalizar este año del 19,5 en su escenario más pesimista, la depreciación del peso frente al dólar que se ha venido presentando. Se prevé para diciembre 31 de este año un dólar de 3.800 pesos, ¿cierto? Un decrecimiento de las exportaciones, o sea, el panorama es un poco complicado, ¿cierto? Además, las empresas se encontrarán con un nuevo tipo de consumidor, ¿cierto? Un nuevo tipo de consumidor, un consumidor en el que primará el bienestar personal. Primará, por ejemplo, el tema de los servicios públicos sobre los comprar bienes de lujo o de confort, porque pues ahorita eso es lo que está primando, ¿cierto? Entonces las empresas tendrán que diseñar, hay mucha gente que está hablando de la reinvención de las empresas, de que las empresas se deben reinventar, pero más que reinventar, considero que es repensar la empresa, es mirar hacia dónde va mi empresa, es qué es lo que debo hacer para que mi empresa sobreviva. Y ahí en el caso nuestro, los contadores tendremos que generar aportes importantes a las empresas en lo que tiene que ver con el futuro de las empresas, lo que viene para las empresas, ¿cierto? Porque hoy todo el mundo está volando a ciegas, como
como lo han dicho muchos economistas, el mundo está volando a ciegas, vamos a ciegas, todos estamos a ciegas, no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cosas como la transmisión de los partidos de fútbol vía streaming. Las ligas de fútbol en el mundo ya están pensando en reiniciarse, pero a puerta cerrada. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasará en el caso específico de los equipos de fútbol? Pues ya no habrá ingresos por taquillas, tendrán que generar nuevas fuentes de ingresos. Entonces, la transmisión de partidos vía internet, la transmisión de partidos vía streaming será una fuente nueva de ingresos. Ya ellos están pensando, ya repensaron su negocio, ¿cierto? Y es una economía, como les decía, la economía que viene a futuro es una economía de bajo contacto humano. Bajo contacto humano. Hacia allá las empresas tendrán que pensar, tendrán que generar nuevos canales de distribución, nuevos canales de venta, ¿cierto? Para los estados, y en el caso específico de Colombia, tendrá que generar nuevas normas y dejar de lado lo que en la América Latina se ha llamado el capitalismo de los compadres. ¿Qué es eso? Y que los gobiernos, los estados reglamentan, tomas de sus decisiones y dan sus contratos amañados en beneficios de sus amigos de sus amigos y poderosos. Hacia adelante, esa es una cultura que deberá cambiar si Colombia, en el caso específico de Colombia, queremos que Colombia siga adelante, ¿cierto? Y hay un sector que considero que en Colombia le está debiendo a la gente, le está debiendo a la sociedad, y es el sector bancario. El sector bancario en Colombia debía ser el primero que debería estar apoyando las empresas, y a pesar de todas las medidas que ha generado el gobierno, el sector bancario es el que menos compromiso ha tenido con las empresas y con las personas. Porque a pesar de todas esas medidas y los auxilios, todo lo que el gobierno de alguna manera ha hecho lo que debería hacer, generar auxilios, generar ayudas, pero esas ayudas se han quedado en algunos casos por las trabas que ponen el sector financiero. Y eso tiene que ver con una cosa específica. En Colombia hay 15 bancos con capital colombiano y 8 bancos con capital extranjero. Pero esos 15 bancos con capital colombiano, 4 pertenecen a un solo grupo empresarial, a una sola persona. De alguna manera, eso ha hecho que el capital de los bancos, la función de los bancos no sea una función social, sino sea una función de enriquecimiento, una función que pone por encima el enriquecimiento de las personas, el enriquecimiento de las personas por encima de los beneficios sociales, por encima de los beneficios a las empresas y a las personas. Es lo que ha venido pasando, ¿cierto? Y eso ha desnudado también en Colombia en Colombia en general en Latinoamérica un problema muy grande, y es que en Colombia y en Latinoamérica en general no existe una cultura del ahorro, no hay una cultura del ahorro, no hay una cultura, por ejemplo, del seguro. Entonces, para prever todas estas situaciones, entonces es una oportunidad para las empresas, para las personas, de mirar a futuro, porque yo no creo que independientemente de si el COVID se generó por un accidente en un laboratorio, que sea un arma militar o por la razón que sea, no creo que sea la primera pandemia que vayamos a vivir. Seguramente nosotros no, pero los más jóvenes sí, ¿cierto? Entonces no creo. Entonces las empresas tendrán que mirar hacia adelante, tendrán que cambiar su forma de trabajar. Vuelvo y repito, la cultura del ahorro en Colombia no existe. Entonces tendremos que mirar un poco hacia adelante. ¿Cómo incentivamos, cómo se incentiva esa cultura del ahorro? Y en la situación actual, las empresas deben propender por una cosa, además de proteger el trabajo, el beneficio de sus trabajadores, deben proteger una cosa, y es proteger su caja, la caja, la caja, la caja. En este momento, el flujo de caja es el más importante dentro de un negocio. Ahora más que nunca, ese es el eje central de cualquier negocio, la caja, el efectivo, el que tiene la empresa para continuar operando, porque una empresa no se quiebra por sus resultados, porque tenga o no utilidades. Una empresa se quiebra y deja de operar porque su flujo de caja no le da para sostener la operación, ¿cierto? Entonces ese será lo importante para las empresas, por lo menos en estos meses venideros, ¿cierto? Entonces las empresas tendrán que generar o su foco deberá estar en la liquidez, en tener una liquidez adecuada, ¿cierto? Concentrar sus esfuerzos en todo aquello que le dé
genere liquidez en un control total a su capital de trabajo, un control total todos los días a sobrevivir, a sobrevivir eh, a través de un flujo adecuado de caja, de mantener un adecuado control total de su capital de trabajo, ¿cierto? Entonces, todas aquellas acciones que afecten negativamente la liquidez de la empresa, pues se deberán dejar de lado. Además, las empresas deberán hacer algo que en el idioma empresarial se llama cortar la grasa. ¿Qué es eso de cortar la grasa? Básicamente, aquello que no es productivo para la empresa, aquello que no genere flujo de caja, vuelvo y repito, flujo de caja más que ingresos, se deberá dejar a un lado. Entonces, aquellos proyectos a largo plazo, pues por ahora se tendrán que dejar a un lado, ¿cierto? Entonces, se debe generar proyectos que en el corto plazo generen liquidez para la empresa, generen capital de trabajo, ¿cierto? Aunque hay una perspectiva negativa, pues la esperanza no la debemos perder, ¿cierto? Debemos trabajar ¿para qué? Para que las empresas generen, vuelvo y repito, adecuados flujos de caja. Y ahí es donde entramos nosotros, los contadores, como asesores financieros, como constructores, para que las empresas manejen de manera adecuada sus flujos de caja, manejen de manera adecuada todas las estrategias que tengan que ver con una adecuada comercialización de sus productos, la creación de nuevas fuentes de comercialización, etcétera, etcétera. Digamos, en general, esa es la perspectiva que tenemos respecto de lo que viene, respecto de lo que va a pasar, de lo que en general debe venir para las empresas, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra perspectiva, ¿cuál es nuestra recomendación? En el caso nuestro del trabajo de los contadores, seamos más proactivos, aportemos más a las empresas. O sea, porque además ahora estamos teniendo nuevas formas de trabajar. Capacitémonos en herramientas, en herramientas digitales, en cómo vamos a controlar en adelante, como les decía hace un rato, a nuestros subalternos, cómo vamos a planear no ya en el sitio de trabajo, sino desde la casa y cómo vamos a controlar, cómo vamos a hacer seguimiento a todo el tema del trabajo en línea, ¿cierto? Ese es el aporte que queríamos hacer así. Hoy, como les digo, una oportunidad para empresarios y contadores. Empezamos a mirar ahora lo que les decía, el tema de la normatividad, el tema de las normas, y vamos a hacer énfasis en aquellas normas que han tenido impacto en la realidad de las empresas. Y de lo primero que vamos a hablar es del decreto 639 dictado por el Gobierno Nacional el 8 de mayo de 2020, el famoso subsidio para las nóminas. Entonces, digamos hasta ahora, y es lo que quiero hacer énfasis, porque hay muchísima gente, y eso también ha pasado en estos momentos, es que hay mucha desinformación, estamos casi que viviendo de las normas que se generan a través de las redes sociales, ya no hay, digamos, no hay normas, sino un poco el trabajo nuestro se está basando en el tema de lo que sale en redes sociales y demás, y eso también es peligroso para que tengamos en cuenta. Entonces, el decreto 639 de 2020, el famoso subsidio de las nóminas, creó el programa de apoyo al empleo formal. Pues, tengamos en cuenta ahí primero lo empleo formal. Lo que significa es que haya exactamente un contrato de trabajo. Listo, primero. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de ese programa o a quienes determinó el decreto como beneficiarios? Primero, a las personas jurídicas constituidas antes de enero del 2020. Entonces aquí, primera cosa es que por fuera dejó, y ahorita lo vamos a ver más a fondo, a las personas naturales. O sea, ¿quiénes son beneficiarios? Personas jurídicas, ¿cierto? Y a entidades sin ánimo de lucro que cumplan y estén catalogadas en el régimen tributario especial. Eso es lo primero. Lo segundo, que cuenten con un registro mercantil y que ese registro mercantil haya sido renovado por lo menos en el año 2019, pues para las empresas que se crearon antes de esa fecha, ¿cierto? Entonces, debe haberse renovado la matrícula mercantil en el año 2019, porque recordemos que para la renovación del año 2020 se dio plazo hasta el mes de julio de este año. Entonces,
aplica este requisito para las personas jurídicas, vuelvo y repito. Y para las empresas que hayan visto reducidos sus ingresos, la norma dice en el mes de abril, por lo menos el 20% de esos ingresos, ¿cierto? Y también son beneficiarios quienes no hayan sido obligados a devolver ese aporte en algún mes, ¿cierto? ¿Quiénes no pueden aplicar a ese beneficio? Entonces, primero, las entidades sin ánimo de lucro que no estén catalogadas en el régimen tributario especial, ¿cierto? Los consorcios y uniones temporales que tengan empleados a nombre de ellos, no el decreto no los contempla como beneficiarios. Las personas naturales con empleados a cargo no están consideradas como beneficiarias de este beneficio, de este auxilio, y tampoco podrán ser beneficiarios de este apoyo las entidades cuya participación de la nación o sus entidades sea mayor al 50% del capital. Aquí es bien claro que este beneficio aplica para personas jurídicas, no para personas naturales, ¿cierto? Y hay un requisito indispensable para acceder a ese beneficio, y es tener un producto bancario de depósito, porque a través de ese producto bancario de depósito es que se va a canalizar ese auxilio, ¿sí? Eso es lo primero. Hasta ahora, hasta ahora, el decreto lo que hizo fue, el decreto dice que el Ministerio de Hacienda debe regular cómo calcular la disminución de los ingresos. Y la pregunta que uno se haría es, ¿son los ingresos fiscales o los ingresos contables que para determinados conforme los marcos contables actuales? Entonces, en algunos casos hay una diferencia importante, en algunas empresas dependerá del marco contable en el que apliquen, una diferencia importante entre los ingresos contables y los ingresos fiscales. Eso de alguna manera lo tendrá que aclarar la regulación que a hoy no se ha dado. Aquí me preguntan si las fundaciones pueden aplicar a este beneficio. Como lo dije hace un rato, las fundaciones, si están catalogadas en el régimen tributario especial, sí, claro, aplican. Aquí hago una aclaración también. Para las entidades sin ánimo de lucro, algunas no están obligadas a registrar en Cámara de Comercio. El requisito que les piden es el RUT actualizado y que en el RUT aparezca que aparece o que está clasificado en el régimen tributario especial. Si cumple la condición de estar catalogado en el régimen tributario especial, toda la norma la cumplió, puede acceder a ese beneficio. Entonces, ¿qué hace falta? El Ministerio de Hacienda debe regular cómo calcular la disminución de esos ingresos, ¿cierto? Hay mucha gente ya en redes sociales y demás que está hablando de los 3 primeros meses. Ahorita hacemos una aclaración y decimos por qué se está presentando esa confusión. También el decreto dejó en manos del Ministerio de Hacienda determinar los plazos para postularse a ese subsidio. Esa norma aún no ha salido. Y además delegó en la UGPP, además de la fiscalización, la generación de un formulario para la postulación a ese auxilio. Entonces, hasta hoy, al día de hoy, a esta hora, 10:31 de la mañana, ni el Ministerio de Hacienda ni la UGPP han generado una norma para regular cómo se calcula esa disminución de los ingresos y cuáles son los plazos para la postulación. Y la UGPP no ha generado el formulario para la postulación. Porque además, ¿a quién delegó el control? ¿Cuál es la entidad que deberá controlar todo este tema? La UGPP, que le pida información fiscal a la DIAN para hacer los cruces. Aquí, digamos, ya hay una luz. Cuando hablamos de información fiscal a la DIAN, un poquito, entonces, cuando hablamos de ingresos, pues estaríamos hablando de ingresos fiscales, ¿cierto? Eso es una luz aquí respecto a eso, ¿cierto? ¿Qué debemos presentar o ante quién se deben presentar unos documentos? Ante los establecimientos de crédito, en este caso, pues bancos, ¿cierto? ¿Cuáles son los documentos a presentar, ¿cierto? Al banco. Ahorita los vamos a ver más adelante. El banco remite a la UGPP esos documentos para control. Y bien importante, si llegamos a presentar información que no es adecuada, información falsa, información que le dé acceso a la empresa a obtener ese beneficio, no solamente habrá de sanciones disciplinarias, fiscales, sino de sanciones penales, ¿cierto? Además de las sanciones
que se le impongan al contador, al revisor fiscal por generar información falsa, ¿sí? Sanciones disciplinarias y demás. Además, si usted obtiene el subsidio sin tener derecho, tendrá que pagar la multa del 10% del valor de lo recibido más los intereses moratorios y la sanción del 100% de lo recibido conforme lo establece el artículo 670 del Estatuto Tributario. Entonces, tengamos en cuenta eso para cuando hagamos nosotros como contadores, revisores fiscales, las certificaciones que nos están pidiendo, que sobre eso vamos ahorita más adelante. Me preguntan si el cálculo de los ingresos lo vamos a hacer abril de 2020 versus abril de 2019 o marzo de 2019 versus marzo del de 2020. Ahorita vamos a tocar ese tema porque, como les digo, hay confusión y la confusión incluso la generó el mismo Ministerio de Hacienda. Ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta importante, vuelvo y les repito, no hay hasta ahora una claridad sobre si son ingresos contables o fiscales, si en la comparación la hacemos marzo o abril, ahorita hablamos más adelante de ese tema, ¿listo? Hasta ahora, ¿quién hace el control? La UGPP es la encargada de generar el control. Tengamos en cuenta que si generamos información, hay sanciones no solamente disciplinarias y fiscales, sino de tipo penal. ¿Cuánto es el subsidio? Y aquí también hay una claridad. La norma habla de hasta el 40%, hasta el 40%. La norma no está diciendo del que es el 40%. Seguramente la regulación habrá claridad, pero el texto del decreto dice hasta el 40% de un salario mínimo mensual legal vigente por empleado, lo que significa que no necesariamente es el 40%. Ya todos estamos asumiendo que es el 40%. El decreto habla de hasta del 40%. La regulación o la norma que regule el tema nos tendrá que decir. Ojo, el hecho de postularse no significa que le dé el beneficio, porque si usted no cumple con las condiciones o no cumple con enviar la información adecuada, pues seguramente no le darán el subsidio, ¿cierto? Este beneficio aplicará por 3 meses, para los meses de mayo, junio y julio, y solo se podrá presentar una solicitud mensual. Ojo con lo que dice acá. Cuando dice solo se podrá presentar una solicitud mensual, yo haría la pregunta, ¿qué pasa si presento una solicitud, no la presenté en debida forma y no me otorgaron el auxilio? ¿Puedo volver a presentar otra solicitud? La norma dice que no, o es la interpretación que hacemos. Solo podrá presentar una solicitud mensual, ¿cierto? Ojo con eso. Si pidió un crédito para nómina con garantías de Fogafín, usted puede acceder a este beneficio, pero la suma de este beneficio más el crédito que le otorgaron para nómina no puede exceder el valor total de la nómina. Y en este caso, el plazo para este beneficio, para estas empresas, el plazo se extiende hasta el mes de agosto. O sea, si yo obtuve un crédito para nómina, ¿cierto? Tengo derecho a esto, puedo acceder a este beneficio, pero siempre y cuando el beneficio más el crédito que obtuve no supere el valor total de la nómina y ese beneficio se extiende hasta agosto, ¿cierto? ¿Cómo hago para calcular el número de empleados que tiene, sobre que tengo o sobre el que puedo pedir el beneficio? La norma del artículo tercero dice, al menor número entre empleados por pila a febrero, o sea, que reporté en la pila de febrero, que pagué en marzo, o el número de empleados que se compromete a mantener o que tiene actualmente en la nómina. Entonces, una empresa que, por ejemplo, tenía 50 empleados en febrero, pero por las razones que conocemos, despidió 20, por decir, y a hoy tiene 30 empleados, pues sobre cuál número de empleados podrá pedir el beneficio sobre esos 30, el número actual, ¿cierto? Porque es el menor número entre empleados por pila y número de empleados a que se vuelve a mantener. Al contrario, yo tenía por pila 25 empleados en febrero y hoy tengo por diferentes razones, porque soy una empresa que no ha sufrido por la crisis del COVID-19 y aumenté mi planta de personal y hoy tengo 45. No, puedo pedirlo por los que reporté a febrero en la pila, ¿cierto? Esto no aplica para los trabajadores a los cuales se les suspendió el contrato
o los cuales se le otorgó licencias no remuneradas. Ellos no debo pedir, la empresa no debe pedir el auxilio sobre esos empleados. Y debe haber, de esos empleados deben haber cotizado como mínimo un salario mínimo mensual legal vigente. Lo que nos genera aquí una pregunta. Empleados de medio tiempo que cotizaron menos de un salario mínimo, ¿tienen derecho, podré pedir ese auxilio? Pues hasta aquí, hasta ahora, sin que exista una reglamentación, la respuesta sería no en los empleados de medio tiempo, ¿cierto? Porque la condición es que hayan cotizado menos de un salario mínimo. Y aquí también la norma habla de empleados y dice quiénes para este efecto son empleados. Pues, y dice, para efectos de este programa se entenderán por empleados los trabajadores dependientes. Primera cosa importante, trabajadores dependientes, por los cuales el beneficiario, en este caso la empresa, cotiza al Sistema General de Seguridad Social en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Entonces, trabajadores dependientes por los que la empresa beneficiaria cotiza al Sistema General de Seguridad Social en la PILA. Entonces, primera cosa, con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo mensual legal vigente. Me preguntan si hay tope para pedir el beneficio. Hasta aquí, no. No importa el salario. Aquí no importa el salario del trabajador. No hay un tope. Lo importante es que haya cotizado con un ingreso base de cotización de por lo menos el salario mínimo mensual legal vigente, ¿cierto? Y a los cuales en el mes de postulación no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo de licencia no remunerada, lo que decíamos ahora. A quienes yo envía licencia no remunerada o le suspendí el contrato de trabajo, sobre esos trabajadores no podré pedir el auxilio. Y aquí hay una, sobre todo para los contadores, revisores fiscales. Respecto a la definición de empleados que trae el Estatuto Tributario, el artículo 329 del Estatuto Tributario, de empleado, perdón. Recuerden que la definición de empleado que trae el Estatuto Tributario es bien diferente a esta que nos está dando aquí el decreto 639, ¿cierto? Recordemos que el empleado, conforme al Estatuto Tributario, es toda persona natural o residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta o riesgo al empleador. Contraparte, aquí lo que de alguna manera queremos resaltar es que el decreto hizo esta claridad y de tajo dejó por fuera a las personas, a los independientes, a las personas naturales. La pregunta, las personas naturales así tengan cámara de comercio, pague seguridad social, aplica, para ellos no aplica, porque es claro el decreto en su artículo primero que los beneficiarios serán personas jurídicas constituidas antes de enero del 2020. ¿Listo? Entonces, a las personas naturales, así estén inscritas en Cámara de Comercio, independientes, así tengan empleados, tengan personas por las que coticen seguridad social, no tienen derecho a este subsidio. Porque la norma habla de empresas jurídicas. Si hablara de empresa, podría ser, porque recuerden que empresa, la definición de código de comercio de empresa es toda actividad económica realizada por una persona natural, persona física, etcétera, etcétera. Entonces, para las personas naturales, así tengan cámara de comercio y pague seguridad social, también aplica. La respuesta es hasta aquí, no. ¿Listo? Entonces, hasta aquí digamos que la conclusión es, aplica para personas jurídicas, perdón, que hayan renovado Cámara de Comercio en el 2019, entidades sin ánimo de lucro que estén inscritas en el régimen tributario especial, que tengan actualizado su RUT y en el que figure que aparecen inscritas en el régimen tributario especial. ¿Listo? Eso es. Y sobre los trabajadores que en la pila haya yo declarado por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente, trabajadores dependientes, ¿cierto? Hasta aquí ahora la parte operativa. ¿Qué documentos debemos presentar? Se deben presentar. Recordemos que ese auxilio va por mayo, junio y julio, o sea que lo vamos a presentar
por 3 meses y en algunos casos, en las empresas como las que obtuvieron préstamo de nómina, las que obtuvieron préstamo de nómina, ese beneficio se extenderá hasta agosto, ¿cierto? ¿Qué documentos vamos a presentar? Si es la primera vez, una solicitud firmada por el representante legal de la empresa en la cual manifiesta la intención de ser beneficiario del programa. Digamos que es una comunicación en la que manifiesta que se ha visto afectado hasta aquí y que quiere ser beneficiario del programa. Cámara de Comercio actualizado. Ojo, una Cámara de Comercio, pues esto sobra, pero es mejor decirlo. La norma no habla de eso, pero creo que hay que hacer un certificado de Cámara de Comercio reciente, no mayor a 30 días, para verificar que el representante legal que firma la comunicación, pues es el representante legal de esa empresa y está autorizado o es si el autorizado para pedir beneficio. Y aquí viene la parte importante para nosotros, revisores fiscales y contadores. Certificación expedida por el representante legal y revisor fiscal. Ojo, y revisor fiscal. Y contador si la empresa no está obligada a tener revisor fiscal. ¿Listo? ¿Qué deberá contener esa certificación? Número de empleados que se mantendrán durante el mes con el aporte. O sea, casi que es el compromiso a no despedir empleados. Y miren lo importante acá, en el caso nuestro, revisores fiscales y contadores. Esa decisión de mantener o no los empleados es una decisión administrativa. Es una decisión administrativa. ¿A quién va dirigida la solicitud? Buena pregunta. Pues hasta aquí al Ministerio de Hacienda, que fue que generó la normatividad, o al establecimiento de comercio que hará, en este caso banco, establecimiento de crédito, perdón, que pues que realizará el trámite. O sea, yo creo que la solicitud deberá ir dirigida al Ministerio de Hacienda, que es quien es quien otorga el beneficio, o al establecimiento de crédito, establecimiento del banco. Yo creería que es Ministerio de Hacienda. Yo creo que es Ministerio de Hacienda más que al banco, ¿listo? A quien generó la norma y a quien generó el beneficio, que en este caso Ministerio de Hacienda, ¿listo? Entonces, esa es como lo que, la respuesta a la inquietud que me están haciendo, ¿listo? Yo diría que el Ministerio de Hacienda odian más que al banco. Entonces, certificación expedida por representante legal o revisor fiscal informando el número de empleados que se mantendrán durante el mes. Y vuelvo y repito, esto es una decisión administrativa y le piden al revisor fiscal y al contador, pues que certifique si se van a mantener o no los puestos de trabajo, cuando es una decisión administrativa, aunque, digamos, nos están cargando una responsabilidad nosotros contadores y revisores fiscales. ¿Listo? Segundo, debe hablar de la disminución de los ingresos de por lo menos del 20%. Aquí es donde viene el tema de lo hago a abril, lo hago a abril, lo hago a marzo. Ahorita un poquito vamos a hablar de ese tema y por qué se ha generado la confusión. Y otro tema y otro aspecto que debe contener esa certificación es que los recursos recibidos se usarán exclusivamente para el pago de nómina. Ok, nosotros estamos haciendo una certificación antes de, y estamos diciendo que se usarán exclusivamente para el pago de la nómina, cuando esa decisión es una decisión eminentemente administrativa. ¿De quién es el encargado del manejo del dinero de una empresa? Pues el gerente, el representante legal, el tesorero. Eso no depende del contador o el revisor fiscal. Nosotros lo estamos haciendo ojo, no después de. Si ven, digamos, un poquito el tema ahí de la contradicción que existe desde el punto de vista normativo, le están cargando al contador y al revisor fiscal una responsabilidad administrativa. Primero, decisión de mantener puestos de trabajo, no es una decisión del revisor fiscal ni del contador. Pero bueno, aquí está. Por eso, de alguna manera, ojo con el tema de la certificación. Recordemos normas internacionales de auditoría, normas de auditoría generalmente aceptada, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es un tema que habrá que tratar más a fondo. Que los recursos recibidos se usarán exclusivamente para el pago de la nómina. Pues la pregunta sería, es una decisión hoy. Vuelvo y repito, la certificación la estamos haciendo antes de acceder al auxilio. Estamos haciendo una certificación para acceder a un auxilio
en los que los recursos se deberán usarán exclusivamente para el pago de la nómina. Eso es una decisión administrativa. ¿Quién maneja la plata en la empresa? El gerente, el, el tesorero, el representante legal, pero ni el contador ni el revisor fiscal, digamos, tienen esa autonomía. Ellos deberán vigilar que los recursos se utilicen adecuadamente y demás, pero comprometerse desde antes de a que los recursos se destinarán exclusivamente para el pago de la nómina, digamos que es una carga adicional, vuelvo y repito. Ahora, el aporte o el derecho al auxilio se obtiene por un mes durante los meses de mayo, junio y julio y en agosto para algunos casos, ¿cierto? Y esa carta, esa certificación, ese formulario de postulación se debe hacer por cada uno de los meses. O sea, cada mes, para mayo debo hacer una carta, una certificación. Para junio debo hacer una carta, una certificación. Para julio debo hacer una carta, una certificación, etcétera, etcétera. Debo hacer una carta, una certificación, ¿listo? Si es la segunda o tercera vez, ¿listo? Se deben adjuntar los documentos anteriores, ¿cierto? Y en el caso de la segunda o tercera vez, además, se debe enviar una certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal o contador público a donde está obligada la empresa a tener revisor fiscal, en el que certifique que los recursos recibidos anteriormente fueron efectivamente destinados para el pago de la nómina y que los empleados recibieron el salario correspondiente. Esta, digamos, sí es un poco más coherente para el contador y el revisor fiscal, porque están vigilando su certificación, está afirmando si los recursos se destinaron adecuadamente para lo que fueron otorgados, ¿cierto? Y cuando aplique el revisor, contador, revisor fiscal, representante legal y representante legal deberán certificar que restituyó los aportes cuando recibió más de lo que utilizó o cuando recibió cuando no tenía derecho a ello. Entonces, se deberá restituir esos aportes y el contador, el revisor fiscal, representante legal, deberán certificar que se dio esa restitución. ¿Listo? Aquí la pregunta es, por aquí me hacían la pregunta, ¿ante quién presento esos documentos? Hasta ahora, y, y, digamos hasta ahora un procedimiento, no hay un procedimiento operativo. Los bancos están igual que nosotros. Si usted llama hoy a un banco a preguntar cómo presento los documentos, ante quién los debo presentar, quién me los va a recibir. De hecho, en las páginas, por ejemplo, de la vivienda, hay un aviso en el que le dicen que ellos todavía no tienen establecido el procedimiento. Ya está el decreto, pero vuelvo y repito, el procedimiento operativo, la regulación, la que regula todo esto, no ha salido. Entonces, ¿ante quién presento? Ante las entidades financieras, que deberán, la norma lo dice, eh, otorgar o tramitar o facilitar a todos quienes, a todas las empresas, que dicho trámite sea virtual, lo dice el artículo 12 del decreto. Deberán facilitar ese trámite de manera virtual. Entonces, y hasta hoy vuelvo y repito, ese trámite o esa forma de tramitar no ha sido reglamentada, los bancos no han generado el procedimiento operativo para hacerlo. Entonces, estamos pendientes de debemos estar pendientes de esa reglamentación, de esa regulación. Y ante a quién debo dirigir la carta, vuelvo y repito, ante el Ministerio, al Ministerio de Hacienda, la DIAN, o si quiere hacerlo, pues, digamos, lo podría hacer, yo no le veo inconvenientes. ¿Cuándo se debe devolver? ¿Cuándo se debe devolver? ¿Cuándo la empresa debe devolver ese auxilio? Cuando el subsidio no fue utilizado para el pago de los salarios de los trabajadores. Si yo no, y aquí hay un tema de vigilancia del revisor fiscal y el contador, porque recuerde que en los periodos 2 y 3 deberemos certificar que el dinero o el dinero recibido fue, aunque hay una contradicción después, ahorita lo vamos a ver respecto de lo que propone el Minhacienda de cómo va a ser el pago de ese subsidio, ¿cierto? El subsidio no utilizado para el pago de los salarios de los trabajadores que corresponde al número de empleados se deberá devolver.
El subsidio, cuando el subsidio se recibió y no se cumplía con los requisitos para postularse. Entonces, ojo, ahí hay dos cosas. Es que yo debo devolver si no cumplía los requisitos, pero además se me aplican las sanciones de las que hablamos hace un rato, las determinadas en el artículo 670 del Estatuto Tributario. Y hay, bien importantes, sanciones de tipo penal. Cuando se recibió el subsidio y se comprobó que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos. O sea, que hay sanciones penales, sanciones fiscales, sanciones administrativas. Vuelvo a 670 artículos del Estatuto Tributario. ¿Y cuándo debo devolver? Cuando el subsidio, el valor del subsidio que recibí es mayor al que realmente utilicé en el respectivo mes. Aquí vuelvo y repito, es por mes, por mes. El auxilio es por mes, la nómina es por mes, aplica la nómina del mes. Hasta aquí es lo que dice el decreto. El documento, la documentación se presenta ante el banco. Para la pregunta que me hacen, ¿ante quién se presentan los documentos? Ante el banco, ante el establecimiento de crédito, ante el banco. Y se debe hacer, la norma lo dice, de manera virtual, de manera virtual. Nosotros ya hemos averiguado con tres entidades financieras y vuelvo y lo repito, no hay hasta ahora un procedimiento establecido por los bancos de cómo se va a hacer eso. Y vuelvo y repito, la norma estableció que el procedimiento se haga de manera virtual. Hay consideraciones importantes respecto de esto y es que estos movimientos están exentos del gravamen a los movimientos financieros, o sea, el abono que hace la empresa, el abono que hace el banco a la empresa y luego el abono que hace la empresa a las cuentas de los empleados, si ese va a ser el procedimiento operativo, aunque vuelvo y repito, aquí hay una confusión sobre eso, ¿cierto? Las comisiones que cobren los bancos estarán exentas de IVA y estos auxilios, estos subsidios son inembargables, no se pueden embargar ni se pueden utilizar para el pago de obligaciones adeudadas por las empresas a los bancos. Tengamos en cuenta una cosa importante acá. Dichos aportes no pueden ser embargables ni se pueden utilizar para el pago de obligaciones adeudadas por la empresa a los bancos, lo que significa, vuelvo y repito, que eso les puede dar una destinación diferente al pago de la nómina y será la vigilancia que tendremos que tener contadores, revisores fiscales para que las empresas cumplan con ese tema hasta acá. ¿Dónde nace la confusión? ¿Dónde nace la confusión? Vuelvo y repito, el decreto delegó en el Ministerio de Hacienda, parágrafo cuarto, artículo primero, la regulación de cómo calcular la disminución de los ingresos. En los plazos para la postulación en el caso de la UJPP, artículo cuarto, parágrafo cuarto, el formulario para la postulación. Entonces, eso es una norma, ¿cierto? Entonces, eso significa que el Ministerio de Hacienda y la UJPP, mediante otra norma, otro decreto circular y demás, deberán generar esa información, deberán generar. Pero ¿qué pasó? Cuando el presidente hizo el anuncio, en el Ministerio de Hacienda, en la página del Ministerio de Hacienda, apareció un documento que lo generó el Departamento de Prensa que dice ABC, nuevas medidas para proteger el empleo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, generó como una especie de procedimiento operativo, pero vuelvo y repito, eso no es una norma, es una publicación que hizo el Ministerio de Hacienda de lo que iba a hacer o de la interpretación que le está dando, pero hasta ahora no hay un decreto, no hay una norma que regule esto, ¿cierto? Entonces, primero apareció un documento que se llama, creo que algunos de ustedes lo habrán leído, Nuevas medidas para proteger el empleo. Entonces, por ejemplo, ella hace referencia y ya no habla de ingresos, sino de facturación. Habla de la disminución en la facturación. Entonces, de alguna manera también nos está induciendo a que tendremos que hablar de ingresos fiscales, fiscales. Además, mire, facturación. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta sería, ¿qué pasa con ingresos, con aquellos ingresos que yo obtengo y que no facturo? Ejemplo, rendimientos financieros,
¿cierto? Ejemplo, dividendos. Ejemplo, comisión, algunas cosas que yo no facturo, ¿cierto? Entonces, aquí viene la primera confusión que nació del documento que generó el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? También habló de disminución de ingresos durante el mes de abril, para comparar abril 2020, entonces la comparación aquí sería abril 2020 versus abril 2019, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, con los colegios, universidades, con empresas de transporte. Vuelvo y repito, aquí habla de este documento, este que generó el Ministerio de Hacienda, habla de ingresos, habla facturación, de facturación, ¿cierto? Y aquí este documento, el decreto, como les decía, habla de hasta el 40%. Aquí habla ya del 40%. La pregunta es, aquí me hace una pregunta, en el caso de un colegio que no pagan las pensiones, miren, aquí también vuelvo y repito, si hablamos de marco contable normativo, NIF, pues hablamos de principio del devengo, principio de la causación, entonces se generan ingresos causados, ¿cierto? Pero si hablamos de ingresos fiscales, ya podría haber una diferencia, ¿cierto? Podría, aunque no necesariamente la haya, ¿cierto? Entonces, hasta aquí y lo que infiere el decreto y este resumen o ABC que generó el Ministerio de Hacienda, hablaríamos de ingresos fiscales. Y si habla de facturación, pues serán los ingresos facturados. En el caso de un colegio, pues generará, sí, por el principio de causación, por el principio del devengo, pues serán los ingresos causados, ¿cierto? Independientemente de que le paguen. Y aplica para todos, no aplica, aquí estamos hablando de principio del devengo, principio contable del devengo, principio fiscal del devengo, serán ingresos causados independientemente del pago. La norma no habla de, hasta aquí no habla de si me los pagaron o no me los pagaron, ¿cierto? Sí, habla la norma habla de ingresos. El documento que generó el Ministerio de Hacienda habla de facturación. ¿Listo? Y en ese mismo documento, y del VAS vamos a hablar un poquito más adelante, ese mismo documento habla del aplazamiento del impuesto de la renta, que también es un tema que generó confusión. Entonces, pero por ahora, concentrémonos en el decreto 639, listo. Que también generó confusión. En la página del Ministerio de Hacienda y en algunas entidades salió un documento gráfico de programa de apoyo al empleo formal. Lo generó el Ministerio de Hacienda. Yo no sé si yo creo que algunos de ustedes ya lo han leído, donde hace una descripción del programa. Entonces habla de un subsidio mensual de 350.000 para cada empleado sin importar el nivel salarial, para quien alguien que preguntaba que si eso aplicaba para las personas de salarios altos o demás, aplica para todo el mundo, siempre y cuando cumpla la condición de ser empleado dependiente, que esté en la pila del mes de febrero, etcétera, de lo que hemos hablado, ¿cierto? Este documento habla de 350.000 cuando el decreto dice hasta del 40%, hasta, ¿cierto? No habla de un monto. Y además el 40% del salario mínimo actual son 351.180 pesos, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí hay vuelvo y repito, este documento que generó el Ministerio de Hacienda generó confusión porque habla de 350.000, pero ya le da valor al auxilio cuando el decreto aún no lo ha hecho. Subsidio por 3 meses consecutivos, eso es cierto, y ampliación hasta agosto en el caso de las empresas que obtuvieron crédito de nómina. Aplica para todas las empresas del país constituidas antes del 1 de enero de 2020 y dice que la condición de elegibilidad es de una disminución de los ingresos de menos del 20%. Y ahí es donde empieza la confusión, porque el mismo documento que publicó el Ministerio de Hacienda dice periodo de análisis para desembolso en mayo, abril 2020 versus abril 2019. Hasta aquí. Entonces, si nos remitimos a este documento que publicó el Ministerio de Hacienda,
hablaríamos de ingresos fiscales, ¿cierto? O para las, ya hay personas que han hecho certificaciones que las han publicado incluso en páginas de internet y demás. O sea, ahí la pregunta es, ¿qué ingresos estás certificando? Los fiscales, los contables, marco contable NIF, ni plenas, ni pymes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí un poquito este documento induce que son ingresos fiscales y para las constituidas antes de enero, periodo abril de 2020 versus abril de 2019 hasta acá, ¿cierto? Pero también habla de abril de 2020 versus enero, febrero, versus enero a marzo del 2020. O sea, ¿sí ven? Se habla de abril de 2020 versus enero a marzo. Yo no entendería para las empresas que se crearon, por ejemplo, después de marzo, abril de 2019. ¿Por qué? Porque yo no tengo cómo comparar después de abril de 2019. Yo no tengo cómo comparar abril de 2020 versus abril de 2019. Aplicaría para aquellas empresas que fueron creadas después de abril del 2020. Entonces, en esas empresas yo podría comparar, perdona, perdón, abril de 2019. Fueron creadas después de abril de 2019 porque yo no tengo cómo comparar abril 2020 versus abril 2019. Entonces, así podría comparar abril de 2020 versus enero a marzo del 2020, pero aplicaría para aquellas empresas que fueron creadas después de abril de 2019. Creo que es un poco aclara las preguntas que ustedes han hecho de cuál es el mes que yo debo comparar, ¿cierto? Si ese 2020 lo comparo, abril 2020 versus abril de 2019, yo diría sí para las empresas que fueron creadas, que tengan operaciones en el mes de abril, operaciones del mes completo de abril de 2019, para poderlo comparar con abril de 2020, ¿cierto? O para las empresas que fueron constituidas después de abril de 2019, pues yo comparo enero, febrero y marzo de 2020 versus enero de 2020. No, espero que haya quedado claro el tema. ¿Listo? Además, ese documento trae un flujograma de cómo debe ser, o cuál es la operatividad para ese desembolso. Entonces, la claridad que hace es que se deben presentar los documentos ante la entidad de crédito, las certificaciones de las que ya hablamos, el certificado de la Cámara de Comercio o el RUD en el caso de las empresas, el RUD actualizado en el caso de las empresas de las entidades de régimen tributario especial y las certificaciones que deben cumplir. O el decreto habla de certificaciones firmadas por representante legal y revisor fiscal o contador público cuando no esté obligado, ¿cierto? Se deben presentar esa documentación ante los establecimientos de crédito, ante los bancos, de manera virtual. La norma habla de manera virtual, ¿cierto? Después el banco remite esa información, si esa información para el control. ¿Quién es el control? Vuelvo y repito, la UGPP. Pues la UGPP hará la validación respectiva, ¿cierto? Remite al establecimiento de crédito el cumplimiento el cumplimiento de la norma y el establecimiento de crédito desembolsa el auxilio. Y aquí hay otro tema importante acá, que genera confusión y que genera confusión. Porque hasta ahora miren lo que dice el documento y reconoce el documento. Temas por validar. Debe haber una conexión entre los bancos con la pila y el registro único empresarial, ¿cierto? Y con la UGPP. ¿Listo? Se debe centralizar las operaciones porque una empresa podría aplicar ese auxilio en más de una entidad financiera. Si yo tengo dos o tres cuentas de depósito en un banco, podría pedir ese beneficio en dos o tres bancos, ¿cierto? ¿Y ellos cómo van a hacer para vigilar eso? En este momento eso no es claro y la misma Ministerio de Hacienda lo reconoce. Este documento que les digo habla de desembolso directo a las cuentas de los empleados. O sea, el decreto no habló en ningún momento de eso, pero este documento sí. Desembolso directo a las cuentas de empleados. Dice similar a las líneas de nominación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que el desembolso no se lo harán a la empresa, sino a las cuentas de los empleados. Entonces, habría un requisito adicional, considero yo,
que es que usted deberá informar al banco, aunque el banco ya tiene información, pero deberá informar al banco las cuentas a las que deberá desembolsar, es decir, las cuentas de sus empleados a las que deberá desembolsar ese dinero. Adicionalmente, generar un control adicional. Si no será empleado o no será empleado, etcétera, ¿cierto? Y un control que deberán ejercer los establecimientos de crédito, la OGPP y demás, de las líneas de nómina versus este auxilio que otorgará el Estado, ¿cierto? Miren, entonces, ¿cuál es la conclusión hasta acá? Primero, hay un decreto, el 639, que creó un plan de apoyo al empleo formal, que los beneficiarios son personas jurídicas, no personas naturales, y entidades de régimen tributario especial, hasta ahí, ¿cierto? Hay unos requisitos que cumplir, una disminución de los ingresos del 20%, eh, si la empresa fue constituida antes del mes de abril o tuvo operación antes del mes de abril de 2019, yo comparo abril del 20, abril de 2020 versus abril 2019, no tengo problema, pero si la empresa fue constituida después de abril, pues comparo enero, febrero, marzo, abril de 2019 versus abril de 2020, ¿cierto? Ingresos hasta ahora, digamos, y de acuerdo a lo que ha publicado el Ministerio de Hacienda, ingresos fiscales causados, no importa que me los paguen o no, ¿cierto? La operatividad del desembolso, hay una confusión, vuelvo y repito acá, porque el decreto dice una cosa, el documento que en el Ministerio de Hacienda dice otra cosa. Entonces, en conclusión, hay mucha gente que se ha anticipado a generar certificaciones, digamos, a tener listo ese tema, y eso está bien de alguna manera, pero con esta incertidumbre normativa, yo creo, considero que deberíamos esperar a la reglamentación. El presidente se comprometió que debería haber, o sea, que en la primera quincena del mes de mayo ya ese auxilio saldría. Yo, la verdad, lo veo complicado. Lo que yo sí creo o que el presidente quiso decir o se debió comprometer fue a que la normatividad ya estaba dispuesta para la primera quincena de mayo, pero no que el auxilio iba a salir la primera quincena de mayo. Entonces, digamos, en el caso de las empresas que hacen su pago mensual, pues yo no le veo inconveniente porque, digamos, de aquí a que al 31 de mayo, si el pago de la nómina es mensual, pues yo creería que ya hay claridad en cuanto a las normas y claridad en el procedimiento que se deberá aplicar. Entonces, yo los invito a tener un poquito de mesura y a esperar el tema de la reglamentación. Está muy bien que tengamos, por ejemplo, ya preparado y hagamos la revisión de si la empresa cumple los requisitos, si la empresa disminuyó sus ingresos en menos del 20%, empecemos a hacer la revisión de la pila de cuántos serán los empleados objeto objeto del beneficio, hagamos la comparación pila de febrero versus nómina al mes de mayo para saber cuál es, o sea, qué aplica, si el menor número entre los empleados de la pila o los que tenemos actualmente en la nómina. Eso está bien que lo vayamos haciendo, pero el tema de certificaciones, digamos, de envío al banco y demás, esperemos un poquito al tema de esa reglamentación, porque vuelvo y repito, las normas se tienen que generar desde los entes encargados, el Ministerio de Hacienda y demás, no desde las redes sociales. Ya hay gente generando certificaciones y demás, y eso está bien, vuelvo y repito, pero esperemos porque la incertidumbre, o sea, hay una incertidumbre normativa que de alguna manera en algún momento nos podría hacer cometer errores respecto de lo que certifiquemos, de lo que certifiquemos. Entonces es bien importante y de alguna manera esperemos eso, seamos prudentes, pero sí vayamos adelantando el trabajo, ya tengamos claro si mi empresa es sujeta o no al beneficio, etcétera, etcétera. ¿Cuántos empleados, cuántos empleados serían sujetos de ese beneficio, etcétera, etcétera? Vayamos preparándonos, pero un poquito adelantarnos al tema. Vuelvo y repito, usted vaya al banco, no le reciben la documentación. Llama al banco y le dicen, de hecho lo hemos hecho,
ayer y esta mañana ya lo hicimos para un poquito para saber qué estaba pasando. El banco, bancos, no quiero nombrar los bancos, nos dicen, esperemos, no tenemos procedimiento aún. No sabemos si yo gerente le va a recibir la documentación o cuál es el tema. Entonces, lo que sí es claro es que hay que presentarlo ante los bancos. Los bancos son los encargados. Ingresos causados, etcétera, etcétera. Hasta aquí el tema del artículo del auxilio para las nóminas. Otro tema que generó confusión, vuelvo y repito, fue el presidente salió, hizo un anuncio, y cuando hizo el anuncio del tema de las nóminas, también hizo el anuncio del aplazamiento para el pago de la renta. Él hizo el anuncio, pero hasta ahora es eso, un anuncio. O sea, pago de la renta no ha sido, digamos, no ha sido reglamentado, no ha salido la norma que aplaza. Hasta ahora ha sido un anuncio. Salió el presidente de la República, salieron los gremios a felicitar al presidente de la República porque pensó en las empresas, en el flujo de caja de las empresas, y eso está, hasta ahí, digamos, está bien. Pero la norma no ha salido. Y hasta ahora han hablado del aplazamiento del pago. O sea, lo que significa que el calendario tributario, que ya ha sufrido 3 modificaciones, ¿cierto? La última fue en el mes de abril para que tengamos en cuenta, ¿cierto? No, cambió las fechas de presentación de la renta, de la renta. No habló para que también generó confusión del pago de las cuotas y demás, ¿cierto? Los plazos del pago de la primera cuota, en el caso de los primera y segunda cuota, en el caso de los grandes contribuyentes de la primera cuota, en el caso de las demás personas jurídicas, eso no cambió. Cambió cambió la presentación de la declaración de renta, ¿cierto? De los activos en el exterior, de los grandes contribuyentes y las personas jurídicas, que empieza el 1 de junio. Pero hasta ahora, el pago, vuelvo y repito, el presidente anunció su aplazamiento para los meses de noviembre y diciembre, pero esa reglamentación no ha salido, no se ha generado. El calendario tributario vigente a hoy es el que aparece publicado en la página de la DIAN, ¿cierto? Cuya última modificación se dio el 7 de abril. Listo, tengamos en cuenta y tengamos bien claro eso. Los calendarios para retención en la fuente e IVA, cuyo vencimiento empieza hoy, eso no ha sido cambiado, eso no ha cambiado. O sea, los vencimientos siguen y se mantienen. Hoy empieza el vencimiento para la retención en la fuente y el IVA para que tengamos presente. Yo sé que ustedes todos son muy juiciosos y antes de venir a esta charla ya presentaron y pagaron esos impuestos, ¿cierto? Tengamos en cuenta también que se aplazó la Secretaría de Hacienda muchas entes territoriales, muchos municipios han aplazado han cambiado sus calendarios tributarios, han cambiado las fechas de vencimiento de los impuestos de Industria y Comercio, los impuestos prediales, y la Secretaría de Hacienda de Bogotá no fue ajena a eso, y eh, cambió, cambió también su calendario tributario, modificó las fechas de vencimiento de impuestos a vehículos, impuesto predial, impuesto de Industria y Comercio, y la retención de Industria y Comercio. Entonces tengamos en cuenta también eso, los entes territoriales, algunos municipios modificaron sus calendarios tributarios para que tengamos en cuenta eso. Esos municipios cambiaron y modificaron Bogotá, Medellín, Cali, en el caso de la Sabana de Bogotá, Tenjo, Mosquera, Chía, modificaron su calendario tributario, tengamos en cuenta eso. También se modificó el calendario para la presentación de información exónea tributaria para los grandes contribuyentes, ¿cierto? Lo cambió el calendario. Para las demás personas jurídicas se mantiene y tengamos en cuenta una cosa.
Para las personas jurídicas, la fecha de vencimiento de la declaración de renta es la misma que la de medios magnéticos. Entonces, imaginémonos y preparémonos, si no hay cambio, para lo que viene respecto del funcionamiento de la página de la DIAN. Imagínense juntándose vencimientos de declaraciones de renta de personas jurídicas y exógena medios magnéticos de las demás personas jurídicas. Para lo que cambió recientemente, esta semana que pasó, fue el calendario para la presentación de información exógena, ¿listo? El decreto 520 cambió la renta de personas jurídicas y grandes contribuyentes, sí, señor, para que tengamos en cuenta eso. La exógena distrital, en el caso de Bogotá, también cambiaron las fechas, empiezan empiezan el 1 de julio de 2020, tengamos en cuenta eso. Eso en todo el tema tributario. Yo les dije que también íbamos a hablar de dos temas bien importantes que tienen que ver con la reducción de aportes en la pensión, que el decreto 558, perdón, del 15 de abril del 2020 de mi trabajo, redujo los aportes para pensión del 16% al 3%. Y ahí hay una cosa bien importante, tengamos en cuenta que se redujo el aporte, lo que significa, y la norma lo dijo, para quienes ganen un salario mínimo y sean pensionados por Colpensiones, esas semanas que coticen al 3% se computarán, pero para los demás no. Entonces, para las personas, por ejemplo, que cotizan en los fondos privados de pensiones, esas semanas que cotizan al 3% no se tendrán en cuenta y para quienes devenguen más del salario mínimo no se tendrán en cuenta. Es bien importante tener en cuenta eso. También tengamos en cuenta que para las personas, la pregunta, ¿el IVA y la retención en la fuente se deben presentar ahora? Sí, señor. El IVA y la retención en la fuente, como lo dije hace un ratico, el calendario para retención en la renta, retención en la fuente, perdón, e IVA no cambió. Y el vencimiento, como les decía hace un rato, empezó hoy. Entonces, tengamos en cuenta el tema veníamos hablando de la reducción en el aporte a la pensión que la mayoría de empresas lo tomó, pero eh, eh, digamos hay un perjuicio para los trabajadores en el sentido de que no, esas semanas no se tendrán en cuenta para su cotización, o sea, son semanas como si usted no hubiese trabajado. Por tiempo, yo quería tratar un tema, esta charla la habíamos proyectado de 1 hora y media. Yo sé que el tema, o sea, hay muchísimos temas que seguramente quedan sobre el tintero, como les decía, la reglamentación del tema de auxilio de las nóminas está pendiente. Nosotros vamos a programar charlas más seguidas y seguramente eh, atendiendo ya un poco el tema de tecnológico y demás, utilizaremos otras herramientas, entonces los invitamos a estar pendientes de nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Internet. A través de ellos recibirán más información. En las páginas de comentarios nos pueden hacer llegar los temas en los que ustedes están interesados. Nosotros estas charlas las vamos a hacer más continuamente. Aquí me hacen me hace una pregunta y una aclaración, el tema de si yo debo pagar el IVA y la retención en la fuente, las fechas de pago cambiaron. Recuerden, además, que para el caso de la retención en la fuente, si yo la presento antes del vencimiento, adicionalmente tengo 2 meses para el pago. Todas esas normas siguen vigentes, o sea, no, eso no ha cambiado. Las fechas de pago de IVA se cambiaron, entonces tengamos en cuenta todo eso. Como les decía, estén pendientes de nuestra página de internet, nuestras redes sociales, seguiremos con estas charlas. Aquí lo que hemos tratado es porque además queríamos tratar un tema importante que es el decreto ley 560 del 2020 que generó medidas transitorias en materia de procesos de insolvencia, reformó la ley 1116 consideramos que es
un aporte importante para las empresas, para la supervivencia de las empresas. Quien esté interesado en temas de insolvencia, con mucho gusto, nosotros lo asesoramos. Lo que les decía hace un rato, las empresas tienen que prepararse al futuro, no pensar en, sí, vienen épocas difíciles, pero el gobierno a través del decreto 560 generó unas medidas transitorias que ayudan a las empresas a agilizar esos procesos de insolvencia. Yo sé que de pronto por el desconocimiento que hay de esas normas, de todo un proceso de insolvencia, mucha gente no acude a ese proceso, a ese procedimiento, pero está demostrado que es un proceso, es un proceso que ayuda al sostenimiento de las empresas. De hecho, por ejemplo, lo que hizo Avianca, el anuncio que hizo ayer Avianca acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos es algo, pues es algo similar a lo que propone aquí lo que se propone en materia de insolvencia. La ley 1116 tuvo una modificación importante con el decreto 560, entonces seguramente haremos una charla específica sobre ese tema para que empresarios y nosotros contadores y revisores fiscales conozcamos más sobre ese tema y seamos propositivos en lo que les decía hace un rato también, y es que nosotros ya la forma de trabajar, la forma en cómo vamos a trabajar va a cambiar y está cambiando, entonces tenemos que ser propositivos. Y esta ley de insolvencia que generó beneficios tributarios para quienes están en ese proceso, agilizó el proceso. Antes ese proceso se tomaba 3 meses la admisión y ahora con este tema se demora más o menos 15, 20 días para esa admisión. Entonces es un tema importante. Tengamos en cuenta también todo el tema de las devoluciones de renta, que en ese tema, pues digamos, todavía hay confusión. Entonces, las devoluciones de renta, todo ese tema que, 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 que permite que las empresas tengan flujos de caja, lo que les decía hace un rato, lo importante para las empresas ahora es el flujo de caja, es su liquidez. Entonces, todas las medidas que tomen las empresas que permitan una liquidez adecuada, que permitan que, que haya, que se mantenga la empresa en el tiempo, son las que nosotros debemos proponer, debemos asesorar a las empresas en ese tema. Entonces, yo les agradezco muchísimo a todos por su participación. Si, si hay alguna pregunta adicional, con muchísimo gusto, yo, digamos, estoy pendiente aquí en los comentarios, he visto, creo que se nos respondió las preguntas que han venido haciendo. A todos los demás, a todos los que participaron, les agradecemos. Eh, Como siempre, quien nos quiera escribir, nuestro correo es info@figconsulting.com.co. Pueden ingresar a nuestra página de internet, ahí hay un chat para responder inquietudes. Muchísimas gracias, les agradecemos. Permítanos continuar con ustedes, les haremos y llegar información respecto a esta capacitación y las próximas que vienen. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Tope de salario, no, el IVA estaba bueno, ya quedó. Creo que todas las preguntas ya quedaron resueltas. Si tienen alguna otra inquietud, como les decía, eh, pueden, en nuestra página de internet hay un chat que responda. Ese es el WhatsApp 312-338-1466. También lo utilizamos para responder sus inquietudes. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Ya, finalizar. ¿Ya? Ya, gracias. Finalizar, finalizar, finalizar.